Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Amigos de Sabiduría Popular, hoy vamos a tener un programa excelente con brillantes economistas respondiendo a la pregunta: ¿podrá República Dominicana mantener el actual crecimiento que es felicitado y reconocido incluso por el próximo secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos y agencias internacionales? ¿Podrá mantenerse ese crecimiento? Esa es la pregunta y ustedes oirán las respuestas por estos brillantes economistas y especialistas en energía que hemos traído para este programa. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer a una valiente filósofa, política, escritora y activista femenina. Hoy traemos la interesante historia de Rosa Luxemburgo. Hablaremos de la expectativa de crecimiento económico de República Dominicana para 2025. Esta temática se abordará con el licenciado Tobías Crespo, quien se ha desempeñado a lo largo de su carrera como gerente de mercadeo de nuevos negocios. También Apolinar Veloz, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito económico nacional e internacional. José Luis Malcón, quien fuera director de la Comisión para la Reforma del Sector Salud, ministro de Finanzas y gobernador del Banco Central. Hoy nos honra el distinguido profesor José Luis Moreno, titular de las asignaturas Termodinámica, Transferencia de Calor, Plantas de Potencia, Aire Acondicionado y Refrigeración de la UAS, y otro reconocido educador como lo es Antonio Siriaco Cruz, licenciado en Economía con maestría en Economía Aplicada, quien, por si te interesa, te contamos la historia de larga data del vehículo eléctrico. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. El comentario de Sabiduría Popular correspondiente a este programa gira en torno a la situación de las investigaciones espaciales. Yo creo que la humanidad agradece encontrarse en el momento cumbre en que los estudios espaciales nos están arrojando más conocimiento, más presencia en el espacio sideral. Vamos comprendiendo el origen del cosmos, el flujo de las energías en el cosmos, vamos comprendiendo las distintas teorías, aquellas de Isaac Newton que no eran precisamente las más correctas. Vamos ahora sabiendo que las interpretaciones de Albert Einstein se han ido cumpliendo, de Hubble, de Powell-Hubble, el de los que nos demostró que no había una sola Vía Láctea, sino que hay más de 300 mil millones de Vía Láctea, de galaxias. Todo esto tenemos que agradecerle. En la vida diaria tenemos una serie de artefactos, de máquinas, de instrumentos que han sido resultado de los aprendizajes, de los descubrimientos de estas investigaciones. Incluso el hecho de que podamos usar el gas natural en esa parte de la tecnología que se llama la criogenia, hay muchos conocimientos prestados de los resultados de estas investigaciones. Pero debe tener un país, una agencia de un país o una empresa, el derecho de poner en riesgo la humanidad, islas, países, naciones, continentes, enviando al espacio, enviando a la órbita o enviando a la estratosfera, a la mesósfera, a la ionosfera, a la estratosfera, a la magnetosfera, naves que
tienen la potencialidad de estallar, de explotar, hacerse añico y venir esa lluvia de pedazos y de trozos, y de qué tamaño, a impactar ciudades. Por suerte, todo ha transcurrido en los océanos, en los mares que absorben estos destrozos o estos trozos de naves y de cohetes. Esto que ha pasado con la que envió SpaceX, el Starship, que iba en su 7º viaje para ir mejorando y confirmando las tecnologías a usar para poder usar repetidamente el mismo cohete impulsor y posiblemente las mismas naves, ahorrando dinero, inversiones en el desarrollo, con la mira en que algún día podremos tener islas, asentamientos o lugares donde vivir los seres humanos, ya fuera el Marte, aunque se sitúe muy lejos, y en otros lugares como la Luna. Lo que queremos es llamar y decir que ha llegado el momento de que estos viajes sean regulados por un estamento, por unos estatutos, por unos reglamentos que pudiera tal vez elaborar la NASA con participación de la agencia de Rusia, de China, de Europa, y luego ser ratificado en las Naciones Unidas. Porque de lo contrario, las demandas lloverán. Por suerte, las explosiones, los debris, como se dice en inglés, los cuescos, los trozos, los destrozos han caído en las extensiones de los océanos y de los mares. Pero, ¿quién evita? ¿Quién puede asegurarnos de que el próximo no caiga en la ciudad de cualquier nación poblada y estén a riesgo de muerte miles y miles de personas? Pero también la biodiversidad tiene que ser impactada, de manera que llegó el momento para ponerle ordenamiento y sanciones, porque ¿quién es el responsable cuando se causen daños irreparables a propiedades y vidas? ¿Será Elon Musk? Posiblemente los 200.000 o 230.000 millones de su gran patrimonio, que lo felicitamos, tal vez no baste para atender las demandas. Muchas gracias. Entendemos que este es un tema que debemos prestarle todos atención. Cuatro cosas que no sabías de Rosa Luxemburgo, filósofa, política, escritora, activista femenina y pacifista. ¿Sabías que Rosa Luxemburgo nació en Zamość, Polonia, el 5 de marzo de 1871? Su inteligencia le permitió estudiar a pesar de los prejuicios que había entonces contra los judíos en Polonia por esa época. Desde muy joven, dedicó sus esfuerzos a discutir aspectos políticos y sociales propios de su país y Europa en particular. Se opuso a la Primera Guerra Mundial. Difundió sus ideas progresistas y socialistas en diversas obras literarias desde 1900 a 1918. Referentes políticos de consulta mundial. Luxemburgo es la artífice de la famosa expresión revolucionaria «socialismo o barbarie». Por su accionar irreverente se le conoce igualmente como la Rosa Roja. Luxemburgo se caracterizó por defender el papel de la mujer en el devenir político y resaltó su protagonismo en las luchas de los trabajadores. En su honor, cada segundo o tercer domingo de enero cada año, se celebra en Berlín, Alemania, el Día de Rosa Luxemburgo. Fue asesinada por las fuerzas paramilitares Freikorps el 15 de enero de 1919 y sus restos fueron arrojados en el canal Langwer de Berlín. 4 cosas que no sabías de él.
Sabiduría en Vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el licenciado Tobías Crespo, quien se ha desempeñado a lo largo de su carrera como gerente de mercadeo de nuevos negocios en áreas del sector farmacéutico, de construcción, de servicios y de telecomunicaciones. También ha sido en su haber director general de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas. Nos acompaña también el economista Apolinar Veloz, con una amplia trayectoria en el ámbito económico nacional e internacional. Cuenta con maestrías en globalización y procesos sociales hechas en España y en economía y política internacional en México. Ha trabajado para el FMI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID. Está con nosotros el experto en economía José Luis Malcún. Trabajó como consultor de varios organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Fue director de la Comisión para la Reforma del Sector Salud, ministro de Finanzas y gobernador del Banco Central en el periodo 2003-2004. Damos la bienvenida al profesor José Luis Moreno, titular de las asignaturas Termodinámica, Transferencia de Calor, Plantas de Potencia, Aire Acondicionado y Refrigeración de la UAS, fundador y actual director del Instituto de Energía de la misma universidad. El panel de expertos se completa con el reconocido profesor Antonio Ciríaco Cruz, licenciado en Economía con maestría en Economía Aplicada. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y miembro del Consejo Editorial del Anuario Científico de la misma. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Bueno, el país quería hacer una reforma, el gobierno, una reforma fiscal. Esa reforma fue frustrada, no se pudo. La economía venía creciendo a un 5%. Los organismos internacionales dicen que en República Dominicana no hay crisis económica, no hay shock. Las remesas siguen fluyendo generosamente, pero no solo las remesas, sino también las inversiones de los dominicanos aquí, como también las donaciones en bienes, en naturaleza, en electrodomésticos usados y nuevos vehículos, en fin, que eso hace que los dominicanos envíen no 11.000 ni 12.000 millones como es fuera solo las remesas, sino muchos estiman por encima de 20.000 millones de dólares, que en una economía de 120.000, eso es un impacto demoledor que garantiza que posiblemente, aunque la economía aquí, los gobiernos y el sector privado no la manejaren muy bien, el crecimiento tal vez esté garantizado, porque es que nos están regalando un 18% del Producto Interno Bruto, y eso tiene una incidencia brutal. Por eso hemos traído luminarias, personas que se han distinguido en sus distintas áreas y que cada día demuestran que sus predicciones, análisis y comentarios son más acertados. Vamos a empezar por quien fuera gobernador del Banco Central y que se ha mantenido en una producción intelectual encomiable, a quien el país agradece mucho sus aportes. José Luis Malcún, ex gobernador del Banco Central, pero al mismo tiempo funcionario de agencias como el BID y otras a nivel internacional. ¿Podrá la economía dominicana mantener el ritmo de crecimiento y la salud que muestra hasta ahora? Gracias, saludo a todos. Bueno, sí, yo creo que sí, puede hacerlo, siempre que pueda andar bien con las dos piernas, porque si cojea de una pierna, puede ser que la economía, digamos, no siga el mismo ritmo de crecimiento sobre 5% y comience a bajar sobre el 5%, 4.5%,
Y cuando hablo de dos piernas, ¿cuáles son las dos piernas? Bueno, la monetaria y la fiscal. La política monetaria es la que se ha encargado, o se encargó el año pasado, de dar ese impulso a la economía a través de otorgamiento y facilidades de crédito a tasas preferenciales, tasas bajas, porque las tasas de interés bancarias obviamente se mantuvieron casi todo el año promediando sobre el 15%, y eso hizo que el crecimiento del crédito privado, aunque creció más o menos bien, pero estuvo por debajo del año anterior, hubo una contracción. Entonces yo digo que si se produce o si se concreta la reforma fiscal que el país necesita, y que no queremos entender esa situación, lamentablemente, yo creo que sí podemos usar las dos piernas para que la economía Entonces, siga. para Lloyd Malcolm, esa reforma fiscal es fundamental. Es esencial, porque tú no puedes crecer solamente en base a medidas monetarias, tú tienes que resolver el problema fiscal que tiene el país, que es grave. ¿Y cómo usted se lo explicaría al pueblo para que lo entendiera de una vez? Reforma fiscal es que la población y los distintos sectores paguen lo que cuesta el gobierno y su programa de desarrollo. Claro, o sea, es una reforma fiscal, implica obviamente reajustes en gastos e ingresos. Hay que aumentar los ingresos, revisando algunas figuras impositivas, que es urgente hacerlo, reduciendo mucho y atacando el tema de la evasión, crear un mecanismo de monotributo o algo para que el sector informal aporte algo, que hoy no aporta nada, ni seguridad social, ni impuestos sobre la renta, no aporta ITEVI, no hace nada. Ni tiene seguridad social. Nada, el personal o los trabajadores en el sector informal están desprotegidos. Entonces hay que hacer toda una reforma estructural en el área fiscal, profunda. Bueno, Apolinar, perdón, que fue... Veloz, perdón. No, que fue... No, pero además que es un gran amigo, un gran vecino, y nuestra familia tiene muchos vínculos. ¿Cómo fue ese lapso? Pero siempre ocurre. En realidad, la reforma fiscal no se hizo, pero el gobierno podrá resistir esto que decía Lloyd sin que esa otra pata, la fiscal, se tambalee. Yo voy a invertir la pregunta. En lugar de decir si el gobierno lo resiste, es si lo resiste la población. La población. Porque ya ha habido dos, digamos, aumentos del precio de los combustibles y el precio de los peajes, que evidentemente bueno, el combustible bajó un poquito, está a 2.90 cuando estaba a 2.93. Pero el petróleo sí ha subido ligeramente, como un 3%, y se espera que entonces aquí suba, pero no ha subido. Y estoy de acuerdo con Lois de que es necesaria la reforma fiscal. Ahora lo que yo veo es un impedimento político para que esa reforma se lleve a cabo, por el hecho de que el gobierno necesariamente tiene que enfrentar una serie de privilegios fiscales que han existido durante más de 50 años. Pero dígaselo claro al país. Usted entiende que hay que desmontar todas las esas exenciones fiscales y exoneración. Y la evasión tiene que hacerse un plan serio de reducción de la evasión. El gobierno conoce los evasores porque ha habido alrededor de 5 amnistías fiscales. ¿Y quiénes se amnistían fiscalmente? O aquella gente que tiene retrasos impresionantes en el cumplimiento del pago de sus impuestos. Entonces ellos saben quiénes son. Entonces lo que tienen que hacer es un plan sencillamente para reducir. Pero ahora mismo la DGI no sabe quién está claro atrasado. Que sí sabe. Pues no, ¿por qué no le cobre? Claro, no es que no le cobre, es que lo que pasa, Ramón, es que son jorocones bastante fuertes. Pero el país entonces no puede tratar como un santo al que no paga y entonces al pobre pueblo meterle unos impuestos invisibles que la gente no aguanta. Perfectamente. Entonces de eso se trata. Y ese es el impedimento que tiene el gobierno. Pero usted sabe más de ahí. Explíquele mejor al pueblo. ¿Cuáles son esos sectores, aunque usted no llame a nadie por su nombre? No. Está zonas francas, está turismo, está, por ejemplo, las mineras. Todas esas empresas sencillamente tienen exenciones, no pagan nada. Usted lo que quiere decir, y ni siquiera pagan por las exportaciones, no tienen impuestos, no hay nada. Es decir, usted quiere decir que tal vez
cuando Falconbridge vino aquí en 1966. No, estoy hablando de Barrick. No, yo sé. Voy a llegar a Barrick. En el 66, el ordenamiento fiscal del país era casi inexistente o incipiente. Entonces había una serie de arbitrariedades que se pagaba por determinadas importaciones de bienes hasta 70%. Entonces allí tal vez como que se justificaba un contrato especial a una empresa para homologarla a lo que sería en otros países. Pero luego que en el 93 se hizo la reforma tributaria y fiscal, mantener esas exenciones es poco menos que un privilegio inaceptable. ¿No será eso? Efectivamente, pero hay que recordar una cosa. Y ahora con lo de Barrigol es peor. No, y hay una situación política muy delicada, porque acordémonos de que en el 63, según argumenta Moya Pons, el golpe de Estado de Bosch fue ocasionado por no querer firmar esa ley que posteriormente Balaguer firma con presión del Consejo Nacional de Hombres de Empresas en aquel momento. A esa presión política es la que se enfrenta el gobierno. El gobierno necesariamente tiene que hacer una reforma, porque de lo contrario entonces va a sacrificar de manera directa a toda la población para continuar los privilegios que han tenido durante más de 5 décadas. El mismo presidente nos dijo a dos personas que estaban hace como un mes, no, como 10 días después, y lo voy a decir porque no tiene nada de especial. Aquí vinieron muchos de los empresarios mayores, más grandes del país, diciéndome: Luis, ¿para qué tú te echas eso encima? Si las cosas van bien, déjanos eso así. Eso es importante que yo lo diga, ¿eh? Claro, ahora bien, ¿cuál es el problema de dejar eso así? Dejar eso así lo que significa es sencillamente que la mayor parte del consumo, que es el que más aporta al crecimiento económico, es el que va a resultar lastimado. Aquí, la formación bruta de capital, el aporte que tiene al crecimiento económico es de 0.7%. ¿De cómo es? De 0.7%. En cambio, el consumo de 3.4%. Entonces, si tú quieres crecer, tú no puedes lastimar al sector que está, digamos, consumiendo y haciendo que la demanda sea importante. Es posible que ese impuesto sobre la renta, que según datos que uno le llegan, de que se va de como en el 70%. El impuesto sobre la renta sí, y el impuesto del ITEVIS 40. Un 40. Un 40, pero ¿quién evade el ITEVIS? No son los consumidores que van el ITEVIS. El ITEVIS lo evaden quien lo cobra. Eso es, hay que decirlo claro. Pero ¿no será que el sector informal de por sí no lo va a cobrar? No, ese no está incluido. ¿No? Quien está incluido ahora son la gente que va a la tienda y paga el ITEVIS cuando consume cualquier artículo. Yo voy a veces a comprar cosas y me preguntan: ¿usted quiere con comprobante o sin comprobante? Ese es el ejemplo. Entonces tú dices que no. Pero ¿y por qué DGI no tiene inspectores ahí para que cuando oiga decir eso hasta meta preso al que lo dice? Porque si hay algo sagrado es el pago de los impuestos. Sí, bueno, aquí no es tan sagrado, Ramón, pero sin embargo lo que hay es que sencillamente es eliminar esos problemas que tiene el cobro de impuestos. Hay inequidades que deben desaparecer. Bueno, tenemos tantas intervenciones de esa forma dinámica de llevar el programa para no hacer largas exposiciones que se resulten cansonas. Ahora vamos a ver la otra parte ese componente de la economía que es fundamental, porque hace 40 años la energía representaba como el 5% del costo estructural de la economía, pero ahora anda por cerca de un 23%, según te he oído a ti mismo. Y bueno, y cada vez va a ser más importante. A José Luis Moreno San Juan. En todos los procesos el director del Instituto de Energía de la UAS y uno de el observatorio más calificado que tiene el país en materia de energía. Sí, lo que te decía es que cada vez más se va a usar energía en los procesos productivos, aunque con el tiempo se va a eficientizar su uso. Pero si nos vamos a una industria de, por ejemplo, semiconductores y producir bienes exportables, pues evidentemente que el consumo de energía va a ser mucho mayor que lo que hemos tenido normalmente hasta ahora.
No obstante, el consumo de energía se ha incrementado por encima de lo normal en los últimos 3 años. El año pasado fue casi un 8% el aumento del consumo Un de 7.3, sí, sí. por eso, casi Sí, un claro, 8%. claro. Y lo normal es que andaba 5, 4.5. Pero la sociedad va Sí. hacia un consumo mayor de y mayor energía. de Ahora, energía, ¿cuál es porque el problema? pasamos de lo mecánico a lo analógico, sí. de lo analógico a lo digital. Ahora Y cuando estamos se en lo habla de inteligencia cibernético, artificial consume todavía es más. todo energía. Entonces, y si nos vamos al Bitcoin para crear también. unidades en esa minería. Tanto así que en algunos centros de eso, donde se manejan todas esas transacciones, se piensa siempre en generación especial para ellos. Pero vamos a aterrizar. El país ahora estaba como recibiendo un 97, 98%. No, hasta más. Normalmente estaba entre un 98 Se hablaba y 99. de la reducción de pérdidas, pero nadie le habían dado un latigazo para reducir esa pérdida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Realmente hay muchos sectores que no pagan la energía. Y hay muchos también temas de gente que sí paga, pero no paga todo lo que es porque hacen fraude. Entonces hay que tener un énfasis muy especial en el tema de la energía suministrada que no se logra facturar, porque en el caso del año... Sí, pero nadie como mejor que José Luis Moreno San Juan le puede descifrar ese tema al pueblo dominicano. Sí. Vamos a ver, el pueblo pobre, los consumidores en los barrios, los tildan de pícaros, que no pagan. ¿Es eso verdad? Bueno, ellos no pagan porque no le cobran, porque no tienen medición, porque no le facturan. O sea, la culpa no es tal vez de ellos. Es decir, que faltan medidores. Entonces lo que siempre hemos recomendado es que se establezca una campaña de regularizar los que están conectados directos y de controlar los que están... ¿Y qué porcentaje es ese? Vamos a ver, en el caso de EDENORTE y EDESUR es una cosa y en EDESTE es otra. En EDENORTE y EDESUR, lo que son la energía que no se cobra, el 50% es porque no tiene medición, porque no hay contrato. Porque no se factura. Y el otro 50% es por fraude. Eso es EDENORTE y EDESUR. Más o menos. Perdón, y la pérdida en EDENORTE es como un 23%, estaba en 24% y 27, 28 en EDESUR en lo que son las pérdidas totales. Porque fíjate que en las pérdidas totales se incluyen las pérdidas técnicas. Después está las pérdidas... ¿Qué es lo técnico para que el pueblo la sepa? pérdida Debe técnica ser como un 7. No, está más alta porque... Debería ser un 7, pero está entre un 10.5 y un 14, dependiendo de la realidad. Sí, la realidad. Por lo tanto, realmente cuando se habla de pérdida, no se crean que se puede reducir todas. Se pueden reducir todas menos las técnicas. Esto es importante. ¿Qué quiere decir José Luis Moreno San Juan al pueblo dominicano? Que la meta para poder comparar cuando se ordene el sistema eléctrico, las pérdidas técnicas deberían ser un 10 o un 11. Sí. Que si hay un 23, lo más que vamos a reducir es un 13. Exactamente, ese es lo correcto. Porque muchas veces se piensa que es todo y cuando se hacen, nos vamos a economizar eso, no todo se puede. El otro tema es EDESTE, que es un caso especial, porque en EDESTE el 70% es por no medición y el 30% fraude. A pesar de que muchos de los fraudes que se han detectado más grandes son justamente en la zona de EDESTE. Explíqueme esto, siendo el este teniendo el 60% de los hoteles del país. Porque eso no están dentro del sistema nacional interconectado. Son sistemas aislados que tienen las mejores zonas de los Le han sacado el filete. Que son los hoteles. Y de este lo que tiene es el hueso puro. Sí, bueno, una buena parte es hueso, entonces en ese caso. Pero lo que sucede con esto es que para tú poder lograr que la gente te pague, tú primero tienes que tener un buen sistema de suministro y lo teníamos o lo tenemos. De hecho, lo que se ha estado haciendo hasta ahora es dar gestión programada de la demanda los días de semana, pero los fines de semana no. Y por la noche tampoco. Los fines de semana... Pero usted hizo una recomendación a Celso Marrancini. Sí. Usted como instituto dijo, si van a dar esos cortes a los pícaros, vamos a hablar claro, hágalo
que no sea de noche ni los fines de semana. Exactamente. Y busquen los mejores tiempos ustedes. Sí, entonces el otro tema es muy sencillo, o sea, usted va a dar, evidentemente lo que se están dando cortes son a los circuitos tipo D, que son los que tienen más de un 50% de pérdida. ¿Y es eso correcto desde su punto de vista ilustrado? Porque hay gente dentro de esos circuitos que sí pagan y se están castigando sin necesidad. Y si se van a castigar, entonces hay que compensarlo de acuerdo a lo que dice la Ley General de Electricidad por energía no servida. Y por último, ¿es tan difícil comprar medidores? No, se han comprado muchos, se han instalado muchos. Lo que pasa es que hay que hacer una gestión. Fíjese, si se va a dar gestión programada de la demanda, eso tiene que ir parejo con ese ir casa por casa que se mencionó, para que convertir esos usuarios irregulares en regulares, es decir, los que están en conexión directa, que hagan un contrato y entonces se le pueda colocar un medidor que pague. Recordemos que hay el bono luz, que el bono luz exonera de pago los primeros 100 kilovatios hora consumidos por el mes a los que están en el programa de familias carenciadas. Sí, pero lo que yo no entiendo, ¿por qué hay que generalizar? Porque se le exonera a los pobres, pero al que no sea pobre, ¿por qué hay que entonces aplicarle eso a los 100, 200, 300? Eso debe borrarse. Los primeros 200 kilovatios hora, de acuerdo a cómo se establece, deberían ser los primeros 100 exonerados y los otros 100, si tú te pasas de 101, tú pagas pero lo que eso dice. Solo a los pobres. Sí, a los solamente. Sí. Y ahí va a tener un respiro. Y también, el otro tema entonces sería aplicar la tarifa técnica a lo demás. Pero, hay un pero siempre, nosotros tenemos que acostumbrarnos a competir. Y para que eso sea exactamente como dice la ley, los costos de abastecimiento de la GEDE, que es entre el 70 y el 89% del pago de la factura, tienen que hacer por concursos, licitaciones. Usted me mostró a mí, el instituto que usted dirige, nos mostró que potencialmente las sedes pudieran ahorrar entre 600 a 1.000 millones si en realidad revisaran los costos que están pagando demasiado. En el año 2023, que es el último, que no hemos hecho el del 24, fueron 560 millones de dólares. Pero eso se refleja también en la tarifa, claro que sí. Y por eso si vamos a evaluar todo, tenemos que evaluar todo. Bueno, pero Antonio Siriaco, en la UAS, ustedes también sirven a veces como observatorio de la situación económica del país. ¿No cree usted que debería haber un conjunto de medidas del gobierno impulsado a estimular a los dominicanos para que no solo se mantenga el nivel de flujo de la remesa, sino previendo que en la medida que pasa el tiempo, la gente pasa a ser tercer, cuarta, tanta generación, o va perdiendo contacto y va dejando de enviar dinero? Mira, Ramón. Siendo eso la gallina de los huevos de oro, ¿no debería recibir una atención especial? No, evidentemente que sí, pero nosotros no deberíamos... las remesas son independientemente al esfuerzo que se hace aquí. Y eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Sí. Eso con el paso del tiempo se va a estabilizar y va a tender a disminuir, porque depende más de lo que ocurra en Estados Unidos o en España que en la República Dominicana. Hasta ahora las remesas han sido una especie de maná que ha caído del cielo. Y tal como tú dijiste al principio, el monto de las remesas sobrepasa evidentemente las estadísticas que presenta el Banco Central. Ajá. Pero claro que sí, no solamente por la cantidad de remesas que viene en bienes, por ejemplo, en tanques de comida, que cuando tú la cuantificas, pero tú sabes la cantidad, electrodoméstico, la cantidad de dólares por debajo de $10,000 que se pasan aquí por los aeropuertos. Señores, la gente no se imagina eso, ¿eh? Aquí hay familias enteras que se distribuyen cuando vienen a la República Dominicana. 9.999. No. Digo, son cosas que ocurren. ¿Y ustedes creen que eso se cuantifica? No se cuantifica. Claro. Entonces, aquí en la República Dominicana fluye una cantidad de dólares que no lo cuantifica el Banco Central. Entonces, eso, bueno, lo que cuantifica el Banco Central, creo que el año pasado sobrepasó los 40.000 millones
de dólares en términos de ingresos por divisa por diferentes sectores. Pero ahí no se cuantifica todo Ni saben el dinero de lavado, ni tampoco nada de el eso. Entonces uno ve narcotráfico. sectores en la República Dominicana que crecen, que constantemente se expanden y uno dice, ¿y dónde están los compradores? Cuando tú tienes que tenemos ingresos bajos relativamente. Sin embargo, hay una actividad económica que fluye en la República Sí, Dominicana. pero me dice mi productora que usted tiene ahora que decirnos por qué está subiendo el dólar y si eso es bueno. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El tipo de cambio en la República Dominicana, en el imaginario obviamente de los dominicanos, si sube la tasa de cambio, ya hay una catástrofe. No es verdad. Y te voy a decir lo siguiente, esa disminución de tasa de política monetaria cada vez más y los estímulos, eso te crea a ti una demanda adicional de importaciones. Aquí realmente el sector privado el año pasado fue el que fue responsable del crecimiento del 5%. Decían que la Y aquí hay subida una de la demanda divisa- adicional de exportaciones cuando tú le das estímulo a determinados sectores y eso te presiona el tipo de Dicen cambio. que la depreciación del peso aumenta las exportaciones potencialmente, que aumenta los envíos y las inversiones. Bueno, tú le estás dando una rentabilidad adicional a todos los sectores que están orientados hacia el exterior. Le conviene evidentemente al dominicano que vive en el exterior, cuando envía su remesa, no es lo mismo que te la cambien al 60 que al 61 o al 62. Y eso es un estímulo. Y eso estimula también a los Bueno, sectores vamos a hacer exportadores. una pausa porque tenemos otro invitado que vamos a incorporar, a Rafael Tobías Crespo Pérez, pero vamos a hacer esta pausa para volver inmediatamente aquí en Sabiduría Popular, donde están hablando la gente que sabe dar la respuesta de manera inmediata a los temas fundamentales que vivimos criticando, en los que vivimos sumidos por encontrarle una salida. Vamos a ver. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de un artefacto que tiene un desarrollo e inventiva desde hace muchos años y que está cambiando el juego actualmente. Hablamos del automóvil eléctrico. No se imaginan esta historia. Enciendan motores, vistan el retrovisor y arranquemos. Seguramente al hablar de vehículo eléctrico te viene a la mente Tesla. Oh, pero espérate, ese cuento no es así. Su creación se remonta al año 1867, cuando el inventor austríaco Franz Kravot presentó un primer modelo de auto eléctrico ante la Exposición Mundial de París. Luego el inventor inglés Thomas Parker dirigió la producción de autos eléctricos en 1884 a través de la empresa L. Wall Parker. En 1898 se introdujo el modelo Eger Longer P1, un carro eléctrico con tracción delantera capaz de alcanzar 34 kilómetros por hora. Pero la era dorada de este invento se experimentó a principios de 1900. En esos años se fabricaron 4.192 autos en Estados Unidos, siendo un 28% eléctricos. Su uso decayó debido a la masificación de vehículos de gasolina y a la presión de las empresas petroleras de las grandes potencias. El cambio climático y el agotamiento de recursos fósiles les dio una nueva oportunidad a los vehículos eléctricos. Estos vehículos tienen una ventaja: pueden utilizar variedades de fuentes renovables para producir electricidad y poder funcionar. Actualmente China es el mayor exportador de autos eléctricos a nivel mundial. La marca BYD superó a Tesla con más de 600.000 autos vendidos. De hecho, la Unión Europea ha fijado 2035 para la eliminación de vehículos de combustión por eléctricos en su parque automotor. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Bueno, tenemos la incorporación de Rafael Tobías Crespo Pérez, especialista en transporte, y precisamente su presencia aquí, él fue el motor que hizo posible la ley 6307 17, que es la ley que creó el Intran, una concepción de movilidad, de tráfico,
muy moderna, pero que ha caído en un entrampamiento, casi en un vacío, porque implica una voluntad política, una voluntad social y todo un propósito de cumplir con la ley y de sentirnos nosotros civilizados, porque aquí hacemos el tollo más grande, pero desde que llegamos a Miami ya queremos ser los más pulcros, organizados, cultos y honestos. Entonces volvemos nuestra sociedad añicos y entonces vamos a comportarnos como seres civilizados fuera de aquí. Pero el sector transporte tiene una significación enorme, porque para los del quintil más alto, el transporte puede llegar a representar hasta un 20% del gasto mensual. Ahora, para los grupos del quintil más bajo, es un 13%, y en toda parte del mundo a ese segmento el gobierno, la sociedad entera tiene que proveerles de la forma de que ese gasto tan enorme baje. Y eso se hace unificando, que con un solo ticket pueda usar los autobuses, el metro, el teleférico, hasta llegar a su hogar. La economía del transporte, ¿cómo impacta, entiendes tú, la economía nacional en estos momentos? Bueno, en primer lugar, si el transporte se paraliza la economía. Si la movilidad se retrasa, también se retrasa la economía. En el caso específico del impacto que tiene el transporte en la economía es fundamental, porque la ley generalmente, aunque se habla en la mayoría de los casos de transporte de personas, la ley abarca también el transporte de carga, de mercancías. Y en ese aspecto, pues, toda la dinámica de desplazamiento de las personas, de las mercancías, tiene un impacto directo en la economía. Nosotros, desde el punto de vista de la promulgación de la ley, que el próximo mes precisamente va a cumplir 8 años, y que nosotros consultamos a todos los sectores, fue una ley que duramos 12 años y perimió 5 veces y hubo que reintroducirla. El principal aporte que nosotros logramos con esa ley, porque el primer desorden, a veces uno ve que el desorden está en la calle, pero en el caso del transporte, del tránsito y la movilidad, el desorden estaba desde el Estado. Habían alrededor de 12 instituciones que de manera caótica, dispersa, atomizada, intentaban, digo yo, planificar, organizar y dirigir un sector tan importante de la economía, y eso se logró eliminando, por ejemplo, la OTTT, que se creó con un decreto en el gobierno de Balaguer ante presiones en ese momento de los transportistas, eliminando la DGTT, que yo dirigí durante 6 años, del 2004 al 2010, y que había sido creada por una ley en el año 1966. Se eliminó el FONDET, el Fondo de Desarrollo del Transporte, y eso lo incluimos desde el Intran en la Dirección de Planificación y Desarrollo para las inversiones hacia el sector, porque el sector va a requerir y requiere mucha inversión, aunque de hecho se está haciendo aquí gran parte de los sistemas de transporte masivo, porque la respuesta debe ser la colectivización, es decir, para nosotros empezar a sacar una gran cantidad de vehículos. A veces aquí se celebran a finales de año que en una feria se vendieron 12.000 millones de pesos en vehículos, en otra les responde y dicen que vendieron 13.000, y entonces entran al año alrededor de 60.000 vehículos entre nuevos y usados. Eso representa un promedio de 4 a 5 a 6% todos los años. Pero las vías no crecen en esa misma proporción. La DGI, que actualmente el país tiene como 6.3 millones de vehículos, de los cuales el 67% son de 2 ruedas. Entonces eso implica que de motores hay como 4.200.000, aunque de esos 340.000 son mototaxis. Podría una respuesta directa. Miren,
De ese porcentaje de motocicleta, el 63 al 67, a veces llega un 70% de los accidentes está involucrado esos vehículos de 2 ruedas. Ahora, ¿qué implica al nivel, nada más a nivel del sector sanitario de salud? Que países como nosotros, como nos dicen en vías de desarrollo, ¿verdad? O subdesarrollados, eso representa alrededor del 2.3% del PIB. Eso representa alrededor de más de 120.000 millones que gasta el Estado para atender las víctimas y los heridos en accidentes de tránsito únicamente. No, y un premio a las compañías aseguradoras, porque de alguna manera pagan seguro. Pero entonces son atendidos en el Arialora, en el One Bosch, y el gobierno no le cobra porque no le da la gana cobrar. Porque ahí deberíamos diferenciar en esta discusión lo que es un accidente laboral. Por ejemplo, el 40% de los accidentes se producen de manera laboral y ahí quien debe asumir los costos, por lo menos de salud, debe ser el IDOPRIL. Para el IDOPRIL, porque cuando tú sales de tu casa hacia el trabajo durante las 8 horas o la jornada de trabajo y de vuelta a tu casa, si hay una colisión y hay afectados, en la parte de salud debería entrar el IDOPRIL y no la ARS, es decir, ni tampoco el Estado a través del Ney Arias Lora, del Darío Contreras, del Hospital Juan Bosch y de todo el sistema, asumir esos costos, que muchas veces lo asume, teniendo la persona un seguro que debe cubrir esa afectación. Pero a nivel general, nosotros estamos hablando de que el impacto que tiene económico en el sector de salud, porque inmediatamente se da el impacto, el problema deja de ser un problema del Ministerio de Obras Públicas, del Intran o de los ayuntamientos que tienen que garantizar la movilidad y la vialidad, y pasa a ser un problema de salud pública muy grande. Y en ese sentido nosotros vemos el valor económico, pero también es el drama humano. Claro, que por ejemplo el motor le llaman ellos a nivel popular el buscamoro. Es decir, las personas usan el motor, es una unidad de negocio. Es decir, cada motorista o mototaxi, como ellos le llaman, un delivery, un mensajero, ese es su medio de producción. E incluso cuando echan un galón de combustible, cada uno de ellos aportan 2 pesos. No sé si ustedes saben que en la reforma del 2012 se especializaron 2 pesos. Usted que conoce la ley de hidrocarburos, 1,50, que es el 75%, va al mantenimiento vial, a RD vial, a los peajes, y 25% de eso, que son 50 centavos, a renovar la flota del parque vehicular. La otra parte de eso es que si son 340.000 y usan más o menos un galón por día, entonces están usando ellos de gasolina premium 340.000 galones, pero es que pagan 110 pesos por ese galón de impuestos. Entonces pagan 36 millones de pesos diarios, pero solo los motoconchistas, los 340.000, porque los 4 millones de motoristas consumen por su lado. Eso implica que al año los motoristas pagan como 14.000 millones de pesos de impuestos. Solo ellos, los mototaxistas. Pero usted hablaba ahorita del tema de cómo en los países desarrollados representa el porcentaje de sus ingresos. Y en los países como nosotros, a veces llega, ingeniero, a un 20, un 25, un 30%. Si el salario es muy reducido, de 10.000 pesos, que es el salario mínimo del sector público, el porcentaje es mayor. El que ingresa mayor, pues va bajando la proporción. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que en la mayoría de los países el transporte público es subsidiado. En el caso específico de acá, y aquí entra un componente que yo siempre lo he criticado, nosotros debemos tener los mecanismos tecnológicos, organizacionales, para que el subsidio vaya a la demanda, no a la oferta. ¿Y por qué? Porque cuando los subsidios van a la oferta, son distorsionantes a nivel económico, crean corrupción y crean carteles. Y eso está aprobado en todos los lugares del mundo. Que esté focalizado, vaya. Claro, es decir, que vaya a la demanda. Cuando va a la demanda, va directamente al bolsillo del ciudadano de a pie. Porque si se da a la oferta, se queda en el medio. Y sobre todo los de arriba. Entonces, vamos a entrar en esa parte, porque, por ejemplo, el gobierno le da a algunos de los transportistas 2.5 millones de galones subsidiados, 48 que le siguen dando, que son 48 pesos por cada galón de gasoil. En el caso del gasoil, eso es un cash flow operativo para su trabajo diario, y muy bueno. Entonces,
Pero también en el caso de los corredores, que ustedes han visto que desde el gobierno pasado se diseñó a través de lo que le llaman el PEMUS, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y el SIP, el Sistema Integrado de Transporte Público, que es la interconexión, como hablaba el ingeniero al inicio, de lo que se llama integración técnica, integración operativa e integración tarifaria, para que con una tarjeta de pago usted pueda utilizar todas las modalidades de transporte y abordarlo en un viaje. Y en ese sentido, pues, en el caso de los corredores, que solamente han entrado 3 de los 16 o 17 anunciados por los conflictos y los intereses, se subsidia la canasta que le llaman la canasta del transporte, de 35 pesos, porque la onza costaba 15 y lo llevaron a 35, se le da 14 pesos por cada pasajero transportado. ¿Qué significa eso? Que a la oferta. Exacto, que aún a la oferta, exacto, no a la demanda, al corredor, a los que gestionan el corredor. Aparte, si no transporta a nadie, lo recibe. Sí, hay un peaje sombra ahí, porque no importa la cantidad, porque la ecuación para calcular la tarifa del transporte puede ser multidimensional, no hay una forma única, puede ser por kilómetro recorrido, puede ser por viaje, puede ser por pasajero. Entonces, en ese caso específico, y ahí es lo que quiero ver, que aún el ciudadano de a pie está gastando la proporción que estamos diciendo. Si eso no se subsidia, el costo sería mucho más elevado. Bueno, tenemos que seguir adelante con el programa. Agregar a esto que el nivel de consumo en términos de galones del sistema de transporte nacional es de 1.450 millones de galones, que cuando usted le mete número, eso llega casi a los 500.000 millones de pesos, que con el porcentaje del margen de ganancia que tienen por galón, este es el paraíso de los que comercializan con combustible, porque se ganan en conjunto más de 60.000 millones de pesos. Todos los años. Y eso es una barbaridad. Pero por eso es importante el tema del transporte colectivo y masivo para las grandes ciudades y los transportes interurbanos. En Santo Domingo no vamos a terminar con el problema que hay del tránsito si no mejoramos el sistema. Y terminamos con el metro. Pero con el tema es que incluso no se cuantifica lo que se gasta en los tapones. Porque si se cuantificara eso, con más razón invertiríamos en transporte público. Ahora, pero hay un tema, San Ramón, rápidamente, sí. Lo que está expresando ese mercado y los demás mercados es que aquí hay mercados que están concentrados, sí, y hay instituciones que deberían regular la competencia y no lo hacen. Entonces, muchas veces los precios aquí, el precio de la energía, el precio de los alimentos, ¿qué regulación hay? Bueno, Antonio, porque aquí nos hemos equivocado. Estamos diciendo que el libre mercado, pero lo que estamos diciendo es que al Estado siempre le corresponde la obligación de chequear los monopolios, los oligopolios, y que haya regulación. El sector no tenía regulación, pero a partir del 2017 ya la ley 637 convierte el transporte terrestre como actividad económica en un sector regulado, tal cual lo es la electricidad y otros, el sector financiero. Sí. Y otros. El país dice el Banco Central que tiene 15.800, no sé cuánto, millones de dólares en reserva. Y que, perdón, tiene 13.300. Ha bajado. Más de 2.500. Esa cantidad de dinero en reserva es suficiente para que el país esté debidamente cubierto en términos de importaciones. El gobierno dice que la reserva es desde un récord histórico, porque hacía tiempo que no se llegaba a esos niveles. ¿Cuál es la opinión suya? Como apoyo a mantener un crecimiento económico. Ahí hay suficiente reserva para 6 meses de importación. 6 meses. ¿Y cuál es lo que usualmente se exige que debe tener? El fondo recomienda eso, 5 o 6 meses de importación. 5 o 6 meses. Como dice Siriaco, ha bajado. Tú a principio de año a final del año 23 estaba en 15.000 millones y algo. Y este año terminó en 13.3 mil millones de dólares. O sea que, pero aún así todavía son reservas más o menos
buenas, ¿no?, para cubrir cualquier contingencia. Ahora, lo que yo quiero aclarar aquí es que todo esto, tema del transporte, como dice José Luis, que el transporte masivo es la única solución para reducir el problema, hablando de la energía también, pero también la disciplina, la educación, el caos que hay en este país. Porque la democracia aquí se interpreta que tú puedes hacer lo que te dé la maldita gana. Yo estoy en Hanoi, Vietnam, en una guaguita, con 8 parejas éramos, y llegamos a un semáforo y se para la guaguita. Alrededor habían unos 10 vehículos más, pero alrededor, en una calle bien amplia, había más motoristas que personas bañándose en la playa de Boca Chica un domingo. Y ahí, y de esa maldita raya, nadie se atrevía a cruzar. Nadie se metía de que para una esquina, para acá, aprovechando que un descuido de un... Nadie se movía. Todo el mundo ahí, paradito, porque te arranca la cabeza. ¿Me entiendes? Te meten preso a ti, al motor y al dueño de la empresa. Y aquí no. Aquí un policía agarra un motorista, lo saca del cuello del motor, lo mete en un carro y hay un pendejo que con una grabadora o un coso lo graba y dice que eso es un abuso policial, cancelan al policía y se jodió todo. Entonces, vivimos en una situación, oye, demasiado caótica, mucha indisciplina, mucha falta de respeto. No hay respeto en este maldito país, es respeto lo que tenemos que tener en el tránsito, como en muchas otras cosas. Porque también la evasión es un irrespeto a la gente, un irrespeto a la pobreza. O sea, tenemos que poner orden. Que la democracia no... Te ha tocado un tema que me llega hondo. Yo estaba haciendo un curso de un mes en Noruega y el doctor Ule Devi, que era asesor del Indotec aquí en República Dominicana, que era noruego, nos acompañaba en un viaje de la capital de Suecia a Trondheim, en Noruega. Íbamos por esas estepas donde los árboles no crecen. Los arbolitos son de 1 metro, 1,5 metros, íbamos en un 4x4. Entonces yo vi que había un pare, yo iba manejando y lo que hice fue disminuir la velocidad, pero seguí. Y él se enfureció porque yo tenía que pararme en ese signo porque lo dice la ley y a mí no me correspondía. Pero oiga, ese hombre se puso. Conclusión, no es verdad, a mi juicio, que el tema sea de educación. El tema es que usted ve que en Noruega, en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, las leyes se cumplen, pero es que las sanciones son brutales. Entonces, no, esos pueblos no han esperado a que todo el mundo sea culto para que se cumpla la ley. Es que le meten $1,000 de multa o lo agarran y lo masacran. Entonces, lo que estamos pidiendo es que las autoridades están cometiendo un error, tienen que aplicar la ley y dejarse de tonterías. De lo contrario, no puede ser. Yo creo que usted tiene que insistir con una voz autorizada de que aquí no podemos seguir con este desorden que parece calculado y que parece que alguien se beneficia. Es como un virus. Apolinar, que no es el COVID, ¿verdad? ¿Qué apreciación tienes tú sobre la situación de Barrick Gold? El país, esa empresa debe ser reanalizada. ¿Por qué? Porque ese no es un caso común. Allí están esta gente hablando de esta mina que es la más grande del mundo, esta compañía. Barrick Gold es la mayor compañía en oro en el mundo entero. Pero ese es un caso de una mina que así como hizo don Antonio que compró, porque aquí hay cosas que se manejan muy bien y son del gobierno,
Banco de Reserva, el Banco Central, de manera que no es cierto que todo tenga que ser una corrupción, pero lo que quiero decir es que esa reserva, esa mina, el gobierno dominicano tenía la mina, distinto de cuando viene una compañía, se le da una concesión de exploración y ella encuentra el yacimiento. Si encuentra el yacimiento, ha creado el patrimonio que no se conocía. Eso estaba ahí, ¿eh? Pero esta vino cuando el gobierno tenía en sus manos la reserva fiscal, sabía lo que tenía, 400 y tantos millones de toneladas de mineral, con 3.3 gramos de oro, 17 de plata y otros contenidos en cobre, zinc, etc. ¿Por qué los dominicanos hemos sido tan poco creativos y tan entreguistas? Esos dos contratos que aprobaron hasta sin leer, y ahora toda esta situación, cuando el oro es de las únicas cosas que nosotros tenemos en nuestras manos, de la poca, que siempre sube de precio. Está en 2.700 ahora. 2.700, y seguirá subiendo porque mientras más incertidumbre haya en el mundo, más se refugiará en el oro. Pero lo que ocurre es que en la medida hay una segunda enmienda a ese contrato, y esa segunda enmienda establece que de cada $50 que aumenta el precio del oro por cada onza Troy que se vende, a la República Dominicana le corresponde un porcentaje. ¿De cuánto? De cuánto, que cuando es $1.000, por ejemplo, le correspondía $7. Ahora, cuando está en 2.700, le corresponden al Estado Dominicano de cada $50 de aumento, solamente $37. Entonces, el problema es que nosotros aquí no tenemos autoridad. Lo único que tenemos aquí es gente pendiente cómo hacerse rico haciendo negocios con el gobierno. Y hay dirigentes políticos que evidentemente le han dado ese camino, le han permitido que eso ocurra. Para aprobar todos esos contratos, le repartieron dinero a todos los líderes políticos de aquí, porque yo lo sé. Yo eso no lo sabía. No, pero yo sí lo sé. Sabía. Yo lo sé y hay que decirlo. Y hay que decirlo para que el pueblo lo sepa, que no nos cojan de pendejos. A todo. Ok, y en el Congreso también. O sea. Más todavía. Bueno, entonces, ese es el problema que nosotros tenemos ahí. De la misma manera que, por ejemplo, y hay algo que hay que mencionarlo, cuando el Banco Central hace su política monetaria, es decir, que coloca los certificados de participación del banco para retirar dinero y evitar la inflación, le está dando un beneficio a los bancos comerciales sin poner un solo centavo de 30 mil millones. ¿Cómo es eso? Explícanos. Sencillo, emite los certificados a 10%. Los bancos lo compran y van a recibir ese 10%, y el banco lo intermedia a cualquiera de nosotros que lo vaya a buscar y le da 7%. No entendí. Fácil. Yo emito un certificado y digo que voy a pagar 10%. Ramón es un banco y como ve la rentabilidad, compra ese certificado. Lo compra al 10. Lo compra al 10, que me va a pagar el Banco Central. Pero yo no me voy a quedar con ese certificado, sino que yo voy a agarrar y lo voy a vender. Y lo vendo a un tercero. Y al tercero le digo 7, yo te voy a pagar 7%. Cuando el Banco Central me paga 10, yo le pago 7 al tenedor. Con un descuento para retener una comisión. Sí, entonces dime tus 30 mil millones. Es un mercado de descuento. ARS también es un monumento a la rentabilidad bancaria. Y también las AFP. Y una cosa importante que es decir, un banco es para intermediar, es decir, para prestar. Desde el año de 1996 hasta la fecha, los préstamos de los bancos han sido siempre menores que los depósitos. Entonces, un banco de esa forma no puede hacer su función fundamental, que es intermediar. Lo que está es cogiendo el dinero de la gente y sencillamente haciendo las inversiones. Pero eso no es culpa de los bancos, Polinal. El sistema, si el Banco Central coloca esos certificados, tiene que, obviamente, se hace a través del sistema financiero, eso pasa en todas partes. Lo que ocurre en todas partes es que el Banco Central compra al Tesoro bonos, y eso es un activo para el Banco Central, que lo capitaliza. En cambio, lo que está haciendo es emitiendo un pasivo, que es lo que descapitaliza.
Entonces, cuando el gobernador del Banco Central dice que está capitalizando el Banco Central, yo me pregunto cómo. A lo mejor se le invirtió la fórmula, la identidad contable de que el activo menos el pasivo es igual al capital. Y él ahora entonces dice que un incremento del pasivo va a incrementar el capital del banco. Y eso es una barbaridad. Y eso es dinero que está, digamos... Pero esa inquietud que nosotros hemos tenido, vale la pena. China, vamos a ver, el caso más extraordinario, el maravilloso crecimiento chino. Se dice que partió de una decisión de Deng Xiaoping, de muchas cosas más. Un país, dos sistemas. Pero también he leído que China empezó a ahorrar casi el 50% de su PIB. ¿Es eso verdad? Porque todavía tú entras, e incluso CIA Factbook, que es la página del sistema de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, que tiene al día, a 15 días de edad, digamos, las páginas y las evaluaciones de las economías y las estadísticas. Dice que China todavía está ahorrando el 44%. Entonces digo, teniendo República Dominicana, y digo esto porque como persona entendida en minería sé que aquí, cuando se empiece lo de Romero en la Cordillera Central, los geólogos y mineros estamos de acuerdo que puede dar una sorpresa que aquí haya una cantidad de oro impresionante en la formación Tireo, se llama. Déjame precisarte la pregunta. Entonces, ¿no debería República Dominicana también crear la base de un ahorro de que, por ejemplo, una nueva renegociación, que haga con la Barrick, sea para ahorrarlo? Porque sin ahorro no hay futuro. Pero que nosotros no podemos estar renegociando contratos. Cuando Danilo renegoció el contrato de la Barrick, que supuestamente iba a generar más ingresos y todo eso tuvo un impacto en los mercados de capitales. Eso es negativo para el país. No podemos regalar. Uno puede estar relajando con empresas extranjeras que están invirtiendo aquí, pero que son leoninos. No importa que se renegoció y se aprobó. Usted tiene que respetar los contratos. Dos cosas. Porque si no caemos entonces como un país prácticamente que no hay seguridad jurídica. No estoy de acuerdo con eso, con Lois. Hay que tener seguridad jurídica. Es interesante. Justamente, hay diferencia, hay debate. Justamente Barrigón le renegociaron el contrato en Papúa Nueva Guinea. Y tuvieron que compartir el 50% de los beneficios, que eso no era lo que decía el contrato original. Y creo que en Perú también. En Argentina. Y en Tanzania también. Sí. También le hicieron lo mismo, incluso le obligaron a que tuviera que pagar. Pero es que cada vez que el oro sube, que no es mérito de ellos, claro. Cada vez que el oro sube, que no es mérito de ellos, porque a una compañía por seguridad jurídica, entonces solo hay seguridad jurídica para las empresas y no hay seguridad jurídica para el gobierno y para el país. Pero también tuvieron 3 años cayendo la producción de oro casi al mínimo, porque no le aprobaban una presa de cola, duraron 3 años en eso. Y la Barrick prácticamente perdió dinero en esos años. En eso ahí no hay. Hay que respetar los contratos que se firman. No perdió dinero. Igualmente, las AFP y la ARS, o mantenemos un sistema de capitalización con la seguridad social, o lo pasamos a un sistema de reparto. Y ahí se jodió la seguridad social. Pero que eso no es así, Lois, no es blanco y negro. Lo que pasa es lo que estamos diciendo es, si tú tienes un sistema de capitalización, la capitalización es para el que aporta. ¿Qué tú opinas sobre es que ya los sistemas, no es para la empresa. Lois, no son puramente de reparto. Incluso la OIT hizo un trabajo en el 2018-2019, donde muchos países que asumieron un sistema de capitalización individual parecido al de Chile, es una reversión, y lo que está haciendo es lo siguiente: dice, mira, debe haber un pilar fundamental que debe ser financiado para aquellos que no alcanzan las 360, 30 cotización, y eso tiene que ser financiado por impuestos. Y luego otro pilar que es contributivo,
y un pilar complementario. O sea, ese sistema que se propone como nuevo es mixto y no elimina las AFP, pero tiene que ser voluntario. La salud es de reparto. No una imposición. Entonces, porque nosotros aquí lo que tenemos es un sistema de capitalización individual que es obligatorio y que es el fundamental. Y es al revés, eso tiene que ser obviamente complementario y el fundamental tiene que ser un sistema que sea obviamente de Bueno, reparto. vamos a hacer una pausa porque los productores, los coordinadores necesitan esa pausa para identificar y dinamizar. Está resultando extraordinariamente interesante. Se están avivando las contradicciones y de las contradicciones sale la luz. Así es. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de un artefacto que tiene un desarrollo e inventiva desde hace muchos años y que está cambiando el juego actualmente. Hablamos del automóvil eléctrico. No se imaginan esta historia. Enciendan motores, vistan el retrovisor y arranquemos. Seguramente al hablar de vehículo eléctrico te viene a la mente Tesla. Oh, pero espérate, ese cuento no es así. Su creación se remonta al año 1867, cuando el inventor austríaco Franz Kravot presentó un primer modelo de auto eléctrico ante la Exposición Mundial de París. Luego el inventor inglés Thomas Parker dirigió la producción de autos eléctricos en 1884 a través de la empresa L. Wall Parker. En 1898 se introdujo el modelo Eger Longer P1, un carro eléctrico con tracción delantera capaz de alcanzar 34 kilómetros por hora. Pero la era dorada de este invento se experimentó a principios de 1900. En esos años se fabricaron 4.192 autos en Estados Unidos, siendo un 28% eléctricos. Su uso decayó debido a la masificación de vehículos de gasolina y a la presión de las empresas petroleras de las grandes potencias. El cambio climático y el agotamiento de recursos fósiles les dio una nueva oportunidad a los vehículos eléctricos. Estos vehículos tienen una ventaja: pueden utilizar variedades de fuentes renovables para producir electricidad y poder funcionar. Actualmente China es el mayor exportador de autos eléctricos a nivel mundial. La marca BYD superó a Tesla con más de 600.000 autos vendidos. De hecho, la Unión Europea ha fijado 2035 para la eliminación de vehículos de combustión por eléctricos en su parque automotor. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. A nuestro juicio, hay tantos sectores de la economía dominicana que nosotros no hemos tocado. Pero cuando se presentan a veces hasta presiones e iniciativas internacionales, terminamos haciendo una locura. Con la ley de telecomunicaciones, con el espacio radioeléctrico, eso se dio. Cuando nacieron todas estas, las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde con la frecuencia y el otorgamiento de licencias se pensaba que el Estado dominicano podía recibir sobre 7.000 millones de dólares vendiendo, licitando, subastando la frecuencia, la regaló. Y entonces ahora eso se ha convertido en contratos con estas empresas, que eso no se puede tocar, pero han regalado el patrimonio con lo que se podía hacer marchar el país al desarrollo. Pero también el Estado dominicano tiene congelado una cantidad de recursos solo porque no actualiza el sector inmobiliario. Aquí hay una serie de transacciones, de enredo en los tribunales por las titulaciones de la tierra, y todavía el Estado tiene una cantidad de tierra de tal de magnitud, pero no puede convertir eso en dinero porque nadie puede movilizar ni ordenar las cosas y que las sentencias, las decisiones administrativas salgan. Yo quiero decir que tuve una experiencia personal
Cuando llegamos a la presidencia del Senado de la República en 1998, Parisito Goico, que era el eterno secretario del Senado, viene y me dice: ingeniero, usted quiere llevarse la gloria, que aquí hay 33,000 expedientes pendientes de aprobación, más de 15,000 viviendas que se han hecho que nadie puede ni vender ni transar porque no se han aprobado los contratos enviados aquí al Senado. Y ¿sabes qué tuvimos que hacer? Crear 12 subcomisiones en la Comisión de Finanzas con un grupo enorme de abogados para ir saliendo, y en 2 años y medio salimos de 28,000 expedientes. Sabe Dios la dinámica económica que hubo detrás de todo eso, porque cada vez que se resuelve bueno, entonces... Yo soy presidente de la Comisión de Contratos actualmente, y del 2020 para acá hemos salido de 6,400 y pico de contratos, incluso de esos que usted habla, que databan desde el año 71, 1971, los gobiernos de Balaguer, de Jorge Blanco, de Guzmán, y nosotros hemos logrado agilizar, aprobándolo en grupos de 500 en 500, los de menos de 1,000 metros, de más de 1,000 a 20,000 metros en grupos de 25, pues mire que y por encima de ahí en grupos de 5. Lo que estamos diciendo, porque es que... Una mora legislativa que paraliza la economía. Entonces el Estado, la sociedad dominicana tiene una mora. Vamos a tomar prestado ese término, que tenemos que romper con eso para dinamizar la economía. Entonces, vamos a analizar ahora, no sé si ustedes quieren seguir con este debate de si es correcto renegociar los contratos, si se hace bien manejado para que no se afecte la imagen internacional. Pero déjenme decirle, desde que España le puso impuesto al capital, sí, así mismo fue. Allá en España, ya todo el mundo sabe que las multinacionales están acabando con los pueblos pobres, y eso no es un delito decirlo y renegociarle esos contratos. Yo quisiera empezar por el primer sector que usted habló, que es mi área de competencia profesional, académica y empresarial, que es las telecomunicaciones. Desde el año 1980 hasta la fecha. La gente me considera un experto en transporte, pero mi área es las telecomunicaciones. Trabajé en una de las principales empresas. Recientemente, de hace varios años, el gobierno del 2010, los diferentes gobiernos han estado tratando de llevar lo que le llaman la televisión digital terrestre, es decir, cambiar la transmisión de televisión de las prestadoras de análogo a digital. ¿Qué ventaja da eso? Bueno, muchísimas. Calidad en la transmisión de alta definición, donde yo tengo una portadora que viene siendo como el caballo, ¿verdad?, para transportar la señal, que yo transporto un solo programa o un solo contenido. Ahora yo monto hasta 4 programas, porque hay en la misma portadora de 6 MHz, que es lo que nosotros tenemos en UHF y VHF. Ahora, ¿cuál es la ventaja que se debe desprender de ahí? Vamos a entrar ahí a los contratos, voy a explicar los temas técnicos. En todos los países que se ha migrado de la televisión análoga a digital, el dividendo digital que se desprende, es decir, lo que se llama el espectro radioeléctrico, que pasa a ser poder del Estado, porque el espectro radioeléctrico es del Estado y lo concesiona a través de un título habilitante. Pero aquí lo regalan. Se debe asignar por una licitación a nuevos players, a nuevos entrantes, a nuevas aplicaciones, posiblemente a la televisión comunitaria, a televisión especializada, deportiva, pero en este caso no. Eso se llama sanear el espectro radioeléctrico. Correcto. Eso vale millones de dólares, porque todo el mundo está buscando. ¿Qué fomenta eso también? Con los nuevos entrantes, mayor competencia, mejora la calidad, baja los precios, pero tanto aquella vez... el ancho de banda. Sí, pero tanto aquella vez como en esta, ¿qué se asignó? Se le asignaron a los mismos que están. Entonces crea un problema de que un sector que de hecho es oligopólico. ¿Por qué es oligopólico? Sí. Se pierde la competencia. Porque el espectro radioeléctrico es escaso. Entonces a nivel de celular solamente te permitían 6 empresas. Entonces si tú liberas el espectro, como han hecho la mayoría de los países, aquí yo creo que un tema de disposición y voluntad política y de pensar en el país. Porque si ya usted tiene un programa con una licencia desde hace años. Conocimiento.
es que el Estado es ignorante en esta materia. Ese es el tema. Ese es parte del tema. Por eso, incluso por la eso minería, yo tengo esperanza de minería. que Guido, si no sabía, que aprenda, y él tiene capacidad. Yo estuve debatiendo para con él, y no solamente eso, es que te permite, cuando tú cambias el link de análogo a digital y tienes como se hizo en México. ¿Qué se hizo en México? A los sectores carenciados les subsidiaron, pero directo, a través de los programas sociales, directo a la demanda, no a la oferta. 13.7 millones de Smart TV, pequeños de 32 pulgadas, porque de nada sirve lo que se está haciendo ahora, que yo lo critiqué desde la Cámara de Diputados, tú poner un convertidor, la famosa cajita, convertir el enlace análogo y el ciudadano de a pie va a tener su televisor cacón viejo análogo. Pero entonces, cuando tú le subsidias el Smart TV, tú estás convirtiendo una televisión análoga en un terminal inteligente, y por ahí puedes dar telefonía, por ahí puedes dar internet, y aparte de la televisión, lo que le llaman las conveniencias. Y la brecha digital se reduce. Déjame complementarte eso de que está pasando en el país. Ustedes saben que ETED, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, su fibra óptica. Cuando usted ve un tendido eléctrico, usted ve un cable arriba solitario y usted dice, y ese cable que está solo allá después de todas las... Es el cable de guarda. Es el cable de guarda para que cuando caigan los descargas eléctricas, relámpagos, se canalice y no dañe el tendido. Sirve para entonces, espérate, y datos. entonces ese cable es hueco desde hace años aquí, desde hace 20 años, y por ahí están los cables de fibra óptica, y el país hoy fácilmente tiene 3.000 kilómetros en fibra óptica inutilizada. Todas las redes 138 de 345. Claro, la ETED creó hasta una empresa. Pero hay 24 nodos desde el gobierno anterior que se utilizaron ahí, pero no logró nada. Entonces, ¿sabe el pueblo dominicano que tenemos un potosí de dinero ahí que puede mejorar la conectividad en el país, y que no estamos diciendo que el gobierno se convierta en competencia, sino que motorice esto y entonces sirva de troncales y cobre un peaje por toda esa Pero puede hacer lo siguiente, ingeniero. Utilizo ese cable de guarda para, a través de los nodos, llevar banda ancha de alta velocidad a educación, a la regional de educación, de salud, para que los agentes de la DGC puedan poner las multas, y a todas las empresas del Estado. Pero el ancho de banda sobrante puedo vendérselo a los cableros, que en cada provincia y el municipio. Y aún así, los sobrantes también puedo establecer hotspot o lo que llaman Wi-Fi gratuito a través de los municipios, para que ahí nosotros reduzcamos la brecha digital, y no hay que competir con los privados. Por eso tenemos que hacer una especie de revolución del conocimiento. Del conocimiento, es por ignorancia. Lo que está faltando. Es por ignorancia que esas cosas no las estamos nosotros aquí. Yo le estoy proponiendo una ley, la Ley General de la TIC. Mi trabajo de tesis fue modificar la ley 153-98, y todo eso está ahí. Lo que pasa es que las prestadoras están opuestas a modificar por la seguridad, por lo que hablaba Luis Malcún, por la famosa seguridad jurídica. Entonces, otro sector que estamos nosotros, la minería aquí, un país fabuloso en minería, está prácticamente en nada. ¿Por cuánto tiempo tenemos que no se crea una nueva explotación minera? El sector no crece. Crece en aporte cuando suben los precios de las mismas explotaciones. También es importante en el caso de las mineras. Claro. Eso siempre es importante. Y hay que asumir. No, que ya eso es un obligatorio. Es obligatorio. Es un obligatorio. Sí. Toda la minería no tiene por qué perturbar el medio ambiente. Tú no puedes parar un proyecto en medio ambiente durante 3 años haciendo un estudio ambiental. Eso es correcto. Es una locura. Bueno, pero ya le dice que sí o le dice que es no. un problema, obviamente. Pero también hay que evaluar muy bien cuando se va a hacer la contratación, que realmente se beneficie al país. Porque muchas veces por desconocimiento uno puede siempre buscar cuál es el valor a partir del cual los beneficios del país deben de ser exponencialmente mayores.
después de cubrir los gastos operativos de la misma minera. Claro. Pero eso nunca se hace. Nunca se hace. Entonces, tenemos miedo a todo. Siempre, pero también por eso, por un problema de conocimiento. Hay un flujo de intelecto negativo también. Sí, aquí. porque, por ejemplo, vamos a ver ¿Cómo el es caso. esto? Un flujo de intelecto Negativo. negativo. Entonces, ¿qué ¿A pasa? nivel popular qué es eso? Bueno, está saliendo más gente calificada de la que está entrando. Ahora, ¿qué Y sucede? lo que tenemos que hacer es contratar. Sí. Contrata Que- los mejores que nosotros extranjeros. debemos punto. desarrollar la ciencia y la tecnología Claro local que para sí. que encuentre cómo procesar los minerales que tienen esos minerales y no depender nada más que de que venga Esta una empresa que creó el presidente, no Ajá. solo para las tierras raras, Sí, sino sí, para para poder cualquier otro explotar. tipo. Ese es un buen principio, con que aporte tenemos de que seguir conocimiento local, dándole, porque Sí, el que no sabe aporte. paga por no saber. Exacto. ¿cómo es? El que no paga por no saber. O sea, Que no sabe. Sí. entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos Pero, a ver. pero, pero el tú has que no dicho, sabe tú paga has por no dicho, saber. pero tú has dicho una cosa aquí que para mí es casi una bomba atómica porque está poniendo al descubierto Sí, la un limitación, truco, las limitaciones que tenemos. que el que no sabe paga por no saber. Así es. Porque si Y supieran, por no ejemplo, pagaran. porque si hubiésemos podido hacer el proceso de la pirita, de la mina esa de oro, con un desarrollo local, no teníamos que pagarle a la Barry por haber desarrollado Regalarle a la un Barry. proceso para poder explotar eso. No es que no, perdón. La tecnología que usa Barry la desarrolló la Rosario Dominicana. Y específicamente, como yo fui presidente, fui yo el que coordiné parte de ese, casi la totalidad. El Rosario contrató en Suecia a Boliden, en Skellefteå, un departamento al norte, a Lakefield Research en Toronto, a Hazens Research en Colorado, Hazens, Pinco Callen and Holt en Arizona. Y yo tenía que dar un viaje de cada 4 meses para coordinar, porque entonces no había las conversaciones virtuales, había que ir físicamente. Y de allí fue que nació eso del pressure leaching, de la lixiviación a presión, a alta presión, para romper, porque el oro en su mayor parte está encriptado en los gránulos o partículas de pirita, esfalerita y calcopirita. Entonces, con esas altas presiones, hacemos en 45 minutos lo que la geología hizo para producir los óxidos que explotamos a partir de los sulfuros, esos 90 millones de toneladas que explotamos, que lo hizo la naturaleza, que fue que transformó los sulfuros en óxido. Bien. En millones de años, tú lo haces en 45 minutos en esas autoclaves. Doré. Entonces, no, el doré es cuando uno ha logrado disolver el oro, sacarlo de las estructuras graníticas de los sulfuros. Bueno, los sulfuros tú lo conviertes en óxidos, pero la producción de ácido sulfúrico en esa mina es brutal, 5.000, 6.000 toneladas por día. Pero entonces tú tienes que neutralizarlo con cal. Entonces, el oro queda en la solución. Entonces, tú lo capturas en carbón activado. Luego tú lo extraes mediante métodos químicos y luego lo precipitas con zinc en polvo. El oro se va al fondo, tú lo secas y entonces lo fundes y ahí va a estar la plata como en 70% y el oro como en 18, 19, 20%. Por eso el doré es básicamente plata. Pero Ramón, Pero hay una cosa con Barry que es importante, y es el hecho de que Barry exporta el oro, la República Dominicana no sabe la ley de lo que está exportando. No sabe si es de... No, pero ya ese es un trabajo de minería. Espera, no. Lo que ocurre es que eso se vende y no sabemos qué vendimos. No, pero perdón. Oiga cómo es el mecanismo. Minería, la Dirección General de Minería del Ministerio de Minas y Energía, tiene la facultad y el derecho
de que cada vez que hay una fundación, estar presente allí. El oro, un día vamos a hacer un programa para explicar cómo es. Porque existen, los umpires, que la gente no sabe que existen. Cuando aquí Barry hace la fundición para producir el doré, aquí hay una firma que sirve de umpire, que ellos van y toman una muestra, porque el análisis químico que se le envía al que va a comprar el doré tiene una muestra también el umpire. Y no me pregunto, yo lo que pregunto, lo que yo pregunto es si el gobierno no tiene derecho a tener esa información. Pero claro, pero eso es minería. Minería, pero lo haga o no lo haga, es minería quien tiene que hacer. Apolinar, hay otro elemento en el caso del oro, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de encadenamiento que se ha generado aquí alrededor de esa industria? ¿Cuáles son las pequeñas? Ninguno. Entonces nosotros todavía estamos apostando. Aquí no hay ni siquiera escuelas de orfebre para que las provincias auríferas tengan donde se fabriquen joyas. Los retos de educación. Es una falta de visión que hemos tenido, porque no podemos seguir. Yo le escribí una carta a Infotep para que cree esas escuelas de orfebrería. No podemos seguir dependiendo sencillamente de recursos naturales, porque, oye, eso va a terminar. Y cuando eso termine, nosotros vamos a ver. Pero esa terminará dentro de 60 años, porque ahí hay oro. No, está bien, pero en el caso, por vamos a ver, José Luis. La Rosario fue la que desarrolló esa patente, vamos a decir. Sí. ¿Cuánto cobró por ella? No, eso es lo importante. Nada. Todo eso lo tenía el Estado en el gobierno de Hipólito cuando hizo la licitación que ganó Placer Dome. Y eso tiene un valor, ¿Qué hizo el Estado? Declaró reserva fiscal las minas que sabía que tenía y sabía cuánto oro y plata y todo y los metales que hay ahí. Pero también tenía el proceso al que había que hacer afinamiento para extraer el oro de allí. Todo eso lo tenía. Eso es regalo. Pero prácticamente, vamos a decir la verdad, fue el mejor de las licitaciones y de los contratos. Porque la gran atrocidad se comete luego cuando viene Leonel y le permite esos dos contratos a Barry Gold, que le había comprado a Placer Dome, y entonces el Estado se hace responsable del pasivo ambiental. Pero no cobró nada por eso. Y no cobró nada por eso. Y las cuentas no están depositadas aquí. Y está regalando la materia prima. No cuadra por eso. Pero no solamente eso, sino que los recursos para la remediación ambiental la tiene Barry en una cuenta que no sabemos cuánto es, qué tasa de interés tiene, ni nada de eso. Dice que se lo da al Estado y que es el Estado el que tiene que guardar. En el contrato no. El laboratorio que tiene es distinto. No, tú me puedes conseguir ese contrato. Sí, yo lo tengo. Ingeniero, el laboratorio que hay en NACO que construyó Aduana, ¿para qué es? No, ese es para Aduana, porque esos son unidades de espectrofotómetros de absorción atómica de lámpara múltiple, entonces para los distintos tipos de metales, y entonces hay cromatógrafos de masa y de gases. Pero no es para este contrato, sino para toda la explotación. No, eso minera. Es también minería tiene que operarlo junto con aduana. Claro. Pero no sé si lo hacen. Yo creo, le voy a preguntar a Rolando Muñoz y lo vamos a invitar a que venga aquí porque este programa puede hacerle un gran servicio al país. Claro. Pero una cosa, tú mencionaste al inicio de ese tema el problema que generaría para toda la sociedad dominicana el hecho de que solamente la generación presente disfrute de los beneficios que genera la mina. Sí. Y hablaste de ahorro. Claro. Entonces el asunto es que aquí no tenemos efectivamente una política minera que pretenda construir un ahorro que posteriormente tenemos utilice 10 minutos para este tema. Que posteriormente utilice para el bienestar de todos los dominicanos. Una política de reservas para mantener oro. No, Apolinar habla de lo que se llama el Fondo de la Herencia Responsable, que en Noruega, que era un país muy pobre hace 50 años, un fondo soberano alrededor ya del petróleo, llegó a 2.
Claro. 2 trillones. Y con eso paga pensiones. El fondo de la reserva. Y entonces lo que ha hecho es que con el dinero que se deriva de la ganancia, como ellos solo son 5 millones, entonces ahí garantiza las pensiones. Y el oro, el capital sigue creciendo y es y evita la enfermedad holandesa o el Dutch disease, como tú sabes. Y se lo han hecho por entonces, ese propósito. ¿qué pasó, por ejemplo, en Noruega? ¿Se acabó el gas? No, en Holanda y sencillamente sigue viviendo. Y con un rédito importante para toda la finanza pública. Nosotros planteamos esto, de que tenemos que crear el fondo de la herencia responsable, porque ¿qué derecho tenemos nosotros? Comernos todo lo que hay. Y no dejar nada. Y no dejar nada. Pero eso es un político que piensa en el futuro. Entonces tenemos una estrategia nacional. Entonces eso es importante. Bueno, pero ¿cuál de ustedes estaría dispuesto a hacer esa contribución al país? Redactar un proyecto por la herencia responsable. Bueno, eso lo hice yo en Guinea Ecuatorial. Pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer el muñeco. Claro. Sí. Lo discutimos entre todos. Lo venimos y lo discutimos aquí. Y lo ponemos en manos de los legisladores. Aquí hay uno. Claro, es un aporte. Oye, ese es un aporte sólido. Sí, lo podemos hacerle. Vamos a constituirnos en comité de buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y además aquí se requieren buenas pensiones después del 2028. Y eso seguro que va a levantar un impacto Mire, de la nación completa, porque todo el mundo lo va a ver. Claro, mire, en esa mina Romero, que independiente de que todavía no haya una licencia social y mucha gente piense todo lo contrario. Primero, ese yacimiento está a 150 metros de profundidad. Pero los ambientalistas no están de acuerdo con eso. Los ríos están muy por encima de esa profundidad. Eso se puede explotar sin que los ríos ni siquiera se entiendan. Porque no es a cielo abierto. Pero no, lo que queremos decir es que mientras en Rosario, en Pueblo Viejo, una tonelada de roca, de mineral, solo tiene 3.3 gramos, ahí tiene 31 gramos. Es 10 veces más. Y todo apunta que eso es la cabeza de playa, de que porque en este país no hay ni una sola mina operando en la cordillera central. Todas las minas que nosotros tenemos no están en la sierra de Yamasá. Sabe que cuando tú vas para el Cibao y llegas a la entrada para tú desviarte hacia San Francisco, ahí empieza, en esa lomita que tú ves ahí, que va ampliándose hasta llegar a Monte Plata y morir en Rincón Claro, por ahí ya cerca de los Haitises. Eso es lo que se llama la Sierra de Yamasá. Y ahí es que están todas las minas importantes. Ahí está Falcon Bridge, ahí está Barry Gold, ahí está Comidorm. Y en la cordillera central no hay una sola mina. Y todos dicen que ahí es los especialistas, que ahí es donde República. Por eso es que nosotros invitamos responsablemente a que nos pongamos de acuerdo. Esa explotación se puede hacer sin afectar. Hacen muy bien los que protestan y quieren asegurarse de que si eso se hace, se haga bien. Eso por esa explicación fue que la presa de Cola se quería mover hacia Monte Plata, por la explicación de todos esos recursos. No, porque es que todo eso es la sierra de Yamasá. No se hizo en Monte Plata porque en Monte Plata, en Yamasá, está la loma de los 7 picos. En esa loma es que nace el río Sama, el río Isabela, el río Yamasá y todo. Entonces, si tú le metías una presa de Cola en la cuenca del río Cuance, que es un tributario del río Sama, tú lo que ibas a tener aquí era cualquier tipo de contaminación llegándole a la ciudad, porque el río lo iba a traer todo para acá. Económica, pero la menos conveniente. Yo quiero una reflexión final. Como ustedes están preocupados de las futuras generaciones, yo quería exhortarle también
a que pensemos en no dejarle una carga a esas futuras generaciones que se llama deuda pública. Y eso exige que actuemos hoy, cumpliendo primero la ley de responsabilidad fiscal que ya aprobamos y complementarla con una reforma fiscal que le ponga un techo a esa deuda y también reduzca gradualmente los déficits que año por año vamos acumulando, que se transforman en deuda. Eso es preocuparse por las futuras generaciones, porque de lo contrario le estamos dejando a esa gente una deuda que puede llegar a límites impagables. Pero tú has extraído Pero ya al es final- impagable. No, es pagable hoy. No, Es no, pagable porque se está pagando. estamos cogiendo prestado para pagarlo. No, pero está bien. O sea, pero hay, cogemos prestado para pagar los Royce, intereses. Mira, yo creo que el mundo de hoy está endeudado. Totalmente. estamos de acuerdo. El mundo está endeudado. Todo el Totalmente. mundo. Y nosotros quizás somos los que menos endeudados Claro, estemos. claro. No, es verdad. Pero Porque- Antonio, claro, usted como Tú tienes que tomar en economista, cuenta el tamaño de la economía. Antonio, El tamaño de la economía. usted Es como proporcional que estoy economista, hablando, Polinar. Justamente, te estoy ¿qué ¿cuál es la puede deuda responder pública? esa pregunta? Sí. Para crecer hay que endeudarse. Bueno, Oye, yo creo. Cuando no se tiene A la veces sí. dotación de recursos que tienen otros, como el pobre Venezuela no debió haber estado en la situación que está, porque la mayor reserva de petróleo del mundo, pero Noruega sí lo ha hecho responsablemente. No debe porque tenía todo Oye, el petróleo y lo hizo bien. Pero si la ¿Para qué te República, endeudas? si la Hay República veces que Dominicana conviene. quiere crecer sin hacer ninguna reforma fiscal y básicamente profundizando el combate a la evasión, si quiere crecer a tasas relativamente altas, un 6% para alcanzar la meta que dijo el presidente de la República en el 2036, duplicar el PIB, tú tienes que crecer a un 6%. esa duplicación del PIB tiene grandes problemas. No, pero está bien, Apolinar, porque va a pero vamos a generar super- una serie de desequilibrios sectoriales No, que va a impedir el crecimiento de la macroeconomía. Apolinar, Con pero vamos a asumir. Déficit. Pero, perdón, Mira, hay déficit fiscal aquí. Hay insuficiencia de ahorro para financiar la inversión y tú tienes déficit en la cuenta corriente. Si tú creces mucho, tú vas a enfatizar, a aumentar todos esos déficits que nos van a finalmente impedir crecer. no necesariamente. No necesariamente. Claro que sí. No necesariamente, porque si tú tienes el financiamiento para Claro. crecer, para aumentar la inversión pública y llevarla como tú dices, Claro. tú tienes que hacer, obviamente, como tú has Pero dicho, es que tú una vas- reforma ¿Y qué fiscal. tal pero la es que tú- reforma fiscal responsable que ponga límite al endeudamiento y a los déficits que plantea? O sea, con la ley de responsabilidad Pero ya fiscal. está la ley aprobada. Ya está la ley Eso se aprobada. aprobó el Pero año es que- pasado. Pero esa ley Sin no le embargo, pone límite, no la no le estamos pone poniendo- límite, no pone límite. no la estamos No poniendo tiene en límites práctica. esa ley. Bueno, porque Nosotros no hicimos se, una se propuesta. suponía que la reforma Oye, fiscal se iba a aprobar y nunca Nosotros se hicimos una hizo. propuesta de que esa ley de responsabilidad fiscal tenía que tener una regla especial, en el sentido de que todo endeudamiento sea para gasto de capital. Punto. Sí. Y eso le iba a También. dar Eso es una importante. capacidad, Estoy de acuerdo. claro, al Pero, gobierno para oye, Estoy de acuerdo. Hay un libro que se Exactamente. publicó en el año Eso del podría ser un cambio 2014, importante. que se llama This Time is Different, de Carmen Este Reinhardt tiempo es y diferente. Kenneth Pero Rogoff. recuerda la crítica que le hicieron a ese No, documento. lo que le criticaron, le hicieron esa crítica. lo a eso. acabaron. Y le dijeron fueron que al hicieron fondo, eso en una hoja de Excel. Oye, fueron al fondo a discutir eso y lo desmoronaron a esa gente que hizo esa crítica. Vale. Entonces, la conclusión fundamental de ese trabajo es que la deuda pública, cuando crece, impide el crecimiento económico. ¿Está bien? Ok, Yo no- recomiéndale yo- no, pero formalmente Apolinar, al pueblo, a nuestros, porque si ya tú tienes terminamos que la el deuda se programa en financie, Sabiduría no hay problema, Popular. Apolinar. Vamos a recomendar, vamos a terminar sé, recomendando Mire, yo este quiero, libro, antes de terminar, Apolinar. Porque para eso la ¿Cómo reforma se llama el fiscal, libro? El libro This Time is Different. This time is different. sí, Este sí. tiempo es distinto. Sí. ¿Por quién? Kenneth Rogoff y Carmen No, Reinhardt. incluso hay un libro del Fondo de Cultura Económica donde ellos narran esa situación, los dos. Se hicieron O sea, varias críticas y las Sí, críticas que bien, macroeconométricas se Para desmoronaron. que veamos, por ejemplo, del 2020 hasta la fecha, de 5.2 billones que ha manejado, por ejemplo, este gobierno de presupuesto. Estoy hablando de presupuesto, incluyendo el segundo complementario que se le aprobó al inicio, que ya Danilo Medina había hecho otro. Alrededor de 3.2
ha sido préstamos o colocación de bonos. Es decir, cuando tú analizas, más del 60% de ese presupuesto ha sido préstamo. Ahora, estos préstamos no han ido a inversión de capital. No, es que el país estaba cerrado en 40%. No, pero hasta el 24. La pandemia, ¿Cuánto se prevé para este año que se pague de deuda pública? Fueron 449.000 millones. El 5% del PIB. Quítaselo al presupuesto y dime si eso no afecta a la demanda y no afecta el crecimiento señores, económico. Muchas gracias. Nos hemos pasado maravillosamente este tiempo, esta hora y media. Y lo interesante que se han quedado los temas, uno con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de seguir, pero creo que hemos avanzado. Ojalá podamos preparar. Ojalá que el televidente no esté más confundido. Ojalá que no los hayamos confundido más de lo que está. Lo confundió. Yo tengo una anécdota, ingeniero, dando clases. Yo empezaba a agarrar la pizarra y a poner muchos términos, muchos de ellos en inglés, y se llenaba la pizarra completa de algoritmos y de temas. Y me dice uno de los alumnos, Crespo, pero yo estoy verdaderamente borroso, bórrame la pizarra, que ya yo no entiendo nada de tanta cosa. Y cuando borré la pizarra me dice, ahora se me olvidó lo que me explicaste. Bueno, muchas gracias. Encantado. Nos vemos el próximo domingo. Cuatro cosas que no sabías de Rosa Luxemburgo, filósofa, política, escritora, activista femenina y pacifista. ¿Sabías que Rosa Luxemburgo nació en Zamość, Polonia, el 5 de marzo de 1871? Su inteligencia le permitió estudiar a pesar de los prejuicios que había entonces contra los judíos en Polonia por esa época. Desde muy joven, dedicó sus esfuerzos a discutir aspectos políticos y sociales propios de su país y Europa en particular. Se opuso a la Primera Guerra Mundial. Difundió sus ideas progresistas y socialistas en diversas obras literarias desde 1900 a 1918. Referentes políticos de consulta mundial. Luxemburgo es la artífice de la famosa expresión revolucionaria, socialismo o barbarie. Por su accionar irreverente se le conoce igualmente como la Rosa Roja. Luxemburgo se caracterizó por defender el papel de la mujer en el devenir político y resaltó su protagonismo en las luchas de los trabajadores. En su honor, cada segundo o tercer domingo de enero cada año, se celebra en Berlín, Alemania, el Día de Rosa Luxemburgo. Fue asesinada por las fuerzas paramilitares Freikorps el 15 de enero de 1919 y sus restos fueron arrojados en el canal Langwar de Berlín. 4 cosas que no sabías de él. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.